Pero ¿cómo sé yo? No pidas una señal cuando Dios ya ha dado señales. En esta tarde vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo, continuando nuestro estudio, donde los líderes religiosos escépticos de Jesucristo como el Mesías llegaron a donde Él estaba y le hicieron una pregunta. En Mateo 16:1 dice: los fariseos y los saduceos eran... Los fariseos, un grupo que buscaba guardar la ley en los más mínimos detalles, la ley de Moisés. Los saduceos, un grupo de la clase sacerdotal. Dice que fueron a ver a Jesús y fueron con un propósito. No fueron a Jesús para buscar aprender de Jesús. No fueron a Jesús para que Jesús les hablara y les dijera cuál era la verdad o cómo podían ellos acercarse a Dios, o para saber si realmente era el Mesías. Dice la palabra de Dios que fueron... ¿Con qué propósito? Para tenderle una trampa. Tenían un plan con maña, como decimos. Tenían un propósito alterno a buscar solamente una respuesta. Querían tenderle una trampa. Y dice que le pidieron que hiciera, ¿qué le pidieron? Alguna señal milagrosa que probara que Él venía de parte de Dios. Vivimos en un mundo donde hay mucha confusión. De verdad que las ideologías y las filosofías y los ismos, ¿verdad? Judaísmo, hinduismo, politeísmo, budismo, marxismo, las filosofías y las ideologías existen para aventar para arriba y tratan de comprender el mundo desde cierta forma de ver la vida, desde cierta cosmovisión. Y la gente tiene mucha confusión porque dice: bueno, si hay un Dios, ¿dónde está? Si hay un Dios, ¿cómo puedo conocerlo? Si hay un Dios, ¿cómo puedo saber que es la verdad? ¿Y cómo sé yo que lo que me dicen en tu iglesia es cierto? La Biblia nos dice que los de Berea eran de más noble corazón. En Hechos 17:11, que los de Berea eran judíos de una sinagoga que estaban buscando al Mesías y buscando la verdad. Dice que tenían un corazón más noble que los que estaban en la ciudad anterior de Tesalónica, porque dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Creo que como seres humanos tenemos un deber de buscar la verdad y de preguntarle a Dios y de buscar entender cuál es el sentido de por qué estamos aquí. Y estos saduceos y fariseos también vinieron a retar a Jesús, como mucha gente en nuestro tiempo tiene hay unos que tienen un deseo de verdad de saber, pero hay otros que ya tienen un cinicismo, porque quizá fueron a una iglesia y los lastimaron, fueron a otra iglesia y vieron que el pastor y cometió una fechoría o se robó dinero, o el sacerdote abusó a los niños de la iglesia. Llega un punto que dices: bueno, ¿cómo es posible de que esta gente que habla de Dios cada misa o cada domingo haya cometido eso? Yo no creo en las iglesias, no creo en nada, no, yo vivo mi vida a mi manera. Y hay una desilusión en vez de haber una búsqueda de preguntarle a Dios y decir: Dios, ¿cómo te puedo conocer yo? Si la Biblia es tu palabra, ¿qué es lo que tu palabra dice? Y abrir la Biblia y comenzar a leerla en el Nuevo Testamento, comenzar a leer el libro de Proverbios, los Evangelios, tratar de conocer a Dios. Y estos hombres llegaron a pedirle a Jesús que hiciera una señal. Lo interesante es que cuando vamos en el Evangelio de Mateo hacia atrás, podemos encontrar en el capítulo 4, verso 24 al 25, igual que 12, 15 al 16, que Jesús hizo decenas o cientos de sanidades junto al mar. Ciegos que pudieron tener su vista, gente que no podía caminar, que volvió a caminar, gente que estaba pasando por dificultades médicas terribles, que recibieron sanidad. En Mateo 8, 1 al 4, un leproso que su piel se estaba cayendo, pudriendo con esta enfermedad tan terrible y vergonzosa que es la lepra, Jesús llegó, le dijo: Jesús, si tú quieres puedes sanarme. Y Jesús tocó su piel lastimada y le dijo: quiero, sé limpio. Qué compasión, qué amor. En capítulo 8, versos 5 al 3, el criado de un centurión, no de un cinturón, de un centurión, que era un líder de por lo menos 100 soldados, por eso se llamaba centurión, fue sanado. La suegra de Pedro fue sanada en el capítulo 8, verso 14 al 17. Luego en el verso 16 al 17 fueron muchos sanados por la tarde.
En los versículos 23 al 27 del capítulo 8, Jesús calmó una tempestad, una tormenta, solo diciendo shh. Y vino un silencio en medio de la tormenta, del mar embravecido, del lago de Genesaret. En el versículo 28 al 34, 2 endemoniados en una región que se llamaba Gadara, que estaban sucios y echados fuera de la sociedad, llegó Jesús y los liberó. En el capítulo 9, verso 1 al 8, un paralítico volvió a caminar. En el verso 23 al 26, una niñita, hija de un hombre que se llamaba Jairo, fue resucitada después de estar muerta. En el verso 20 al 22 del capítulo 9, una mujer con flujo de sangre fue sanada, que había gastado todo su dinero y no tenía más dinero ni más solución a su problema. En el verso 27 al 31, 2 ciegos que dijeron: Hijo de David, el Mesías, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan? Un mudo endemoniado fue sanado en el verso 32 al 34, que al fin pudo hablar. Un hombre que tenía su mano tiesa. Usted ha visto algunas personas que a veces tienen su mano que no la pueden mover, más chiquita que otra, y su mano se enderezó y Dios hizo un milagro. Jesús hizo un milagro impresionante en el capítulo 12, verso 9 al 14. Luego en el capítulo 14 hubo la multiplicación de 5 peces y de 5 panes y 2 peces. En el capítulo 14 mismo Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Hizo sanidades en una ciudad que se llamaba Genesaret. En el capítulo 15, ¿se acuerdan que la última predicación fue de una mujer sirofenicia, de esta región donde que no conocía, que no era del pueblo de Dios, y vino y se postró a Jesús y clamó a él? ¿Se acuerdan? Y después Jesús hizo otra vez una multiplicación de alimentos, que 4,000 fueron alimentados, y al terminar el capítulo 15 hizo más sanidades junto al mar. ¿Cómo ve? Por lo menos 19 instancias en el Evangelio de Mateo donde Jesús había hecho milagros y portentos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Cómo ve que después de todo esto llegan los fariseos y los saduceos para probarle? Y le dicen: a ver, si eres quien dices ser, muéstranos una señal. ¿Usted no cree que Dios ya les había dado suficiente oportunidad, suficientes señales, como para decir, bueno, ¿qué está pasando? Este hombre hace lo que nadie jamás hizo. ¿Y cuánta evidencia necesitas? Porque nuestro tiempo también, yo creo, dice la Escritura, que Dios no se ha dejado sin evidencia. Porque dice que las cosas invisibles de Dios, porque hay gente que dice: es que yo quisiera creer, pero no he visto a Dios. Yo, si tan solo escuchara la voz de Dios hablarme, entonces yo me rendiría y le serviría. No es cierto, eso es puro cuento. Te quedarías impresionado, en shock e impactado por un tiempo, y después recaerías otra vez y dirías: ¿y por qué no lo he vuelto a escuchar otra vez? ¿Verdad? Y siempre queremos más y más y más, pero tenemos un carácter pecaminoso, un carácter incrédulo que necesita la luz de Dios y de su palabra. ¿Qué tantas pruebas necesita darte Dios para que te rindas a Él? Dios no se ha dejado sin testimonio. Dice que las cosas invisibles de Él que no vemos se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Y dice que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a su Dios, como nuestro Dios, sino que se envaneció en sus necios razonamientos, y su corazón fue entenebrecido para no ver. Y dice que terminaron honrando y dando culto a las cosas creadas en vez de al Creador, que es bendito por los siglos, dice Romanos 1. Precisamente lo que ha sucedido con la raza humana. Terminan creando 1000 religiones, adorando los fenómenos de la naturaleza, adorando dioses que nos van a bendecir en nuestras finanzas, en nuestra salud, en vez de rendirnos al Dios que nos dio la vida. O en nuestro tiempo, nosotros que tenemos una mentalidad iluminista, una mentalidad moderna o posmoderna, adoramos las cosas materiales, el dinero, el trabajar, el pasar tiempo con mi familia sin Dios, el sentir bonito. Ese es el posmodernismo. Y nos olvidamos de que Dios es digno, de que Él es rey, de que Él creó la vida, de que un día todos vamos a estar delante de su presencia temblando en nuestras piernas, postrados ante Él. ¿Qué tanta evidencia tiene que darnos Dios? Hubo el director del proyecto del genoma humano, un científico brillante en Estados Unidos, Jim Collins, que
escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios, que habla cómo el ADN de cada célula de nuestro cuerpo arroja miles y miles de información inteligente que muestra que tiene que haber un creador que hizo la vida, que no es casualidad ni es producto de la materia que explotó hace muchos años y surgió la vida. Tiene que haber un creador que nos hizo la vida. Las evidencias de Jesús. ¿Qué tal en nuestra vida? Que Dios ha contestado oraciones. Recuerda un tiempo en el que Dios contestó una oración en tu vida que no tenías duda que había sido Dios que lo había hecho. Pero luego te enfrías y al rato empiezas a dudar y empiezas a decir, bueno, es que no, es que yo quiero más evidencia, más evidencia. Y en realidad lo que no queremos es doblegarnos a Dios. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, vivir mi religión a mi manera. Dios sabe, pues ya llevo mi religión, a veces voy, a veces no. Cuando Dios lo que quiere es tu corazón. Y la pregunta es, ¿tiene Dios tu corazón? Si murieras en esta día, en esta tarde, ¿qué cuenta le darías a Dios? ¿Qué le dirías a Dios? ¿Cómo te presentarías delante de Él? ¿Como alguien que le ha buscado? ¿Como alguien que Dios te ha importado poco? Hubo un hombre fariseo también, fíjate, lo que importa es el corazón. Uno eran los fariseos y saduceos que habían llegado a Jesús, pero en Juan capítulo 3 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y era un principal entre los judíos, tenía cierto prestigio, cierto nivel, era un maestro de Israel. Y dice que vino a Jesús, ¿cómo? De noche, porque a veces al ser humano le da pena decirle a los demás que está buscando de Dios. Si tu familia es de otra religión o si tu familia cree diferente que tú, hay gente que dice, no, es que no quiero que sepan que soy cristiano, no quiero que sepan que voy a la iglesia. Hay pena y él estaba apenas luchando con esa pena y vino a Jesús de noche, pero fue a Jesús. Su deseo de conocer la verdad le llevó a ir a buscar a Jesús. ¿Y qué es lo que le dijo? Rabí, que en hebreo significa maestro, alguien que instruía en las escrituras. Sabemos, ¿qué dice? Sabemos que has venido de Dios. Y cuando dice sabemos es plural. Probablemente ya lo había hablado con otros fariseos, ¿no? Y a lo mejor se quedaban cuestionados y oye, es que tremendo lo que este hombre hace, nadie lo ha hecho. ¿Qué si sí es el Mesías? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Tenía suficientes evidencias Jesús? Sí. Pero estos fariseos llegaban para probarle, a ver, si eres el Hijo de Dios, haznos una señal. Y esa es la pregunta que muchos se hacen hoy. Pero ¿cómo sé yo? Si Dios tan solo me hablara, quisiera ver alguna señal milagrosa. Yo creo que todos los seres humanos podemos pasar por un momento así, de decir, yo quiero saber más de Dios, ver que realmente estoy en la verdad. Y ¿cómo sabemos nosotros que el cristianismo es verdad? Yo creo que todos nos hemos preguntado. Yo me lo pregunté cuando era un adolescente. Si yo hubiera nacido en un hogar budista, si hubiera nacido en Vietnam o Tailandia, yo estaría yendo y presentando ofrendas a mis ancestros, a mis abuelos, al Buda. Si yo hubiera nacido en una familia musulmana, estaría orando hacia la Meca 5 veces al día. ¿Qué es lo que hace que la fe que llegó a mi vida sea verdad y qué con tanta gente que cree diferente a mí? Es una pregunta válida, es una pregunta real. Dios quiere que usemos nuestra mente, no está peleado. Hay un libro cristiano que dice, no dejes tu cerebro en la puerta. Al venir a Cristo no significa que tienes que desconectar el cerebro. Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y eso lo vimos en el apóstol Pablo, una persona preparada en su tiempo en las escrituras, educado en Tarso, una ciudad que competía en filosofía con Atenas, y luego estudiado en Jerusalén, una persona brillante en su mente. Nos dejó 13 cartas del Nuevo Testamento para sus estándares y su época. Era un doctor en teología y en filosofía, el apóstol Pablo. Dios quiere mentes brillantes. Gracias a Dios que hay mentes brillantes en nuestro tiempo. Hay un hombre que se llama, por ejemplo, Alvin Plantinga, que es un filósofo muy respetado. Escribió un libro así de grueso, se llama Warranted Belief in God. Es un libro filosófico que habla de por qué nosotros tenemos filosóficamente, es algo objetivo y correcto creer que existe un Dios. Y
Hay mentes brillantes cristianas que utilizan su mente y su intelecto para hacer apologética, defensa de la fe. ¿Por qué no podemos ver a Dios como algunos quisieran ver, o ver una voz del cielo que nos hablara? Recuerdo Romanos 3:23 que dice, léalo conmigo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa destituidos? Supongamos que tu papá, tu abuelo fallece y le deja una herencia a todos los nietos o a todos los hijos y nietos. Pero uno de ellos era muy rebelde contra el abuelo, era irrespetuoso, y esa persona es destituida de la herencia. Destituido significa dejado fuera, perder el derecho a estar en su gloria. Este versículo lo que dice es que todos hemos fallado, yo he pecado, necesito de Dios en mi vida, todos hemos pecado y hemos sido dejados fuera de su presencia. Y por eso dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios nos ha dado y regalado en Cristo Jesús es perdón y vida eterna para siempre a través de su muerte y resurrección en la cruz. Pero hemos sido dejados fuera de su gloria, por eso es que hay una desconexión. Por eso es que 2 Corintios 5:7 dice que aguardamos y esperamos ser revestidos en nuestro cuerpo cuando el Señor venga, y tener un cuerpo glorificado en Él, y andamos por fe, no por vista. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo vieras ya no sería fe, ya sería sencillamente que ves que porque viste algo lo estás haciendo. Sin embargo, la fe en Cristo como cristianos no es una fe absurda, porque entonces dices, bueno, ¿dónde queda la diferencia de mi fe con la fe de otras religiones o la fe de otras sectas? De unas sectas, no otras, porque nosotros no somos una secta. La secta se corta de lo que históricamente el cristianismo ha creído y se presenta como el único grupo verdadero. Eso es una secta. Los testigos de Jehová creen que son el único grupo verdadero. Los mormones creen que son el único grupo verdadero. La Luz del Mundo de Guadalajara, que ha invadido muchos lugares de Estados Unidos, creen que son el único grupo verdadero. Y se desvían de lo que históricamente el cristianismo ha creído. Eso es una secta. Bueno, dice en 1 de Pedro 1:8. Léalo conmigo. Dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no puede expresarse con palabras. ¿Qué estaba diciendo Pedro? ¿Pedro había visto a Jesús? Sí. ¿Había visto su muerte? Sí. ¿Había visto su resurrección? Sí. Pero la gente a la que él escribía, la gente a la que él le había llevado las buenas noticias de la salvación en otros lugares del mundo, no lo habían visto. Entonces creían en Jesús aún sin haberle visto. Ninguno de nosotros estuvo a los pies de la cruz. Ninguno de nosotros vivimos en el primer siglo para ver a Jesús. No nos consta con nuestros ojos la vida física de Jesús. Pero de alguna forma el Espíritu de Dios alcanzó nuestro corazón, nos hizo ver nuestro pecado. Alguien trajo el mensaje o trajo una Biblia a nuestras manos y lo comenzamos a leer y empezó a hacer sentido a nuestros ojos. Y de alguna manera nos dimos cuenta que la pieza que faltaba en nuestra vida, lo que tanto buscábamos, lo que tanto anhelábamos, Dios nos lo daba, y ninguna otra cosa en el mundo ni en la vida puede llenar ese hueco que Dios llena. Y empezamos a experimentar una relación con Dios por la fe, leyendo la Biblia, escuchando mensajes, compartiendo con otros cristianos lo que Dios ha hecho. Y Dios empezó a darnos esperanza y vida. Pero amamos a Jesús aún sin haberle visto. ¿Y qué haces cuando hay alguien como los fariseos que dice, a ver, dame una señal que tu religión es la buena, ¿qué de otras religiones? Y dame una señal. Hay un acróstico que es práctico. Y este acróstico es, imagínate que hay un obstáculo para llegar a la fe. Y yo como sé que existe un Dios. Y cómo sé que no son muchos dioses. Y yo como sé que la Biblia realmente la inspiró el hombre y no la manipularon los hombres para engañar. ¿Cómo sé yo realmente que Jesús existió? ¿Cómo sé yo realmente que Él fue quien dijo ser y no fue un engañador? ¿Cómo sé yo que realmente el cristianismo es verdadero? ¿Y qué del budismo, qué del islam, qué de otras religiones? Bueno, hay obstáculos a veces en la gente, intelectuales. A veces son obstáculos emocionales. A veces son desilusiones que nos hemos llevado en alguna iglesia o en algún lugar. Y eso hace que la gente se aleje de Dios indebidamente, porque Jesús dice que el que busca encuentra, y el que pide se le da, y el que llama se le abre.
No hay excusa. Cuando estemos delante de Dios no vamos a poder excusarnos. Es que, Señor, yo tenía muchas dudas, y Dios te va a preguntar, y buscaste, y me preguntaste, y abriste mi palabra. Si sabías, tenía cierta luz, ¿verdad? No una luz total, pero tenía cierta luz. ¿Qué hiciste con la luz que te fue dada? Como esos milagros que evidentemente eran tremendos, que Nicodemo tuvo que venir y decir: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. Lo que estás haciendo es increíble, viene de Dios. Entonces hay una rampa, en inglés la palabra rampa, para entrar a la puerta de la fe. Una rampa es un instrumento que te ayuda que empiece en un lugar bajo y te lleva a un lugar más alto, para que no necesites escalar un escalón que a lo mejor no puedes saltar, una rampa. Y ese escalón que no puedes saltar a veces es la falta de fe, porque hay obstáculos en tu vida para creer. ¿Conoces a alguien que tiene obstáculos para creer? ¿Lo que estoy hablando está en el aire o conoces gente que te ha hecho esas preguntas? Sí las hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sobrepasar ese obstáculo? Bueno, en inglés la palabra rampa es la palabra ramp. Y esta es una rampa de apologética, de defensa de la fe, que es práctica. La R, es del acróstico, significa la resurrección. Cuando estudiamos la resurrección de Jesús, la persona de Cristo, es algo increíble. Por ejemplo, la biografía más temprana de Buda. ¿Quién fue Buda? Buda se llamaba Siddhartha Gautama. Su papá era un rey de una dinastía, de un pueblo que se llamaba los Sakyas. Nació 549 años antes de Cristo. Y la biografía más temprana de él es 400 años después del Buda muerto. Y Buda nunca dijo: yo soy la verdad, sino sencillamente era un hindú que se sintió iluminado cuando vio que hay sufrimiento y dolor en el mundo y que uno tiene que dejar de desear las cosas. Y el propósito del budismo es alcanzar el nirvana, que es como una gota de agua que cae en el océano y desaparece. El propósito del budismo es dejar de existir. El propósito del cristianismo es saber que Dios sopló aliento de vida en nosotros y que fuimos creados para relacionarnos con nuestro Creador y un día estar en la eternidad con Él y ser útiles para su gloria y para su reino y poder deleitarnos en Él. Dios se deleita en nosotros cuando nosotros nos deleitamos en Él. Y el budismo nunca dice ser la verdad, ni dice ser exclusivo, y mucha gente que es budista adora al Buda cuando el Buda ni siquiera pidió ser adorado, era un hombre hindú nada más. Cuando vemos la historia de Jesucristo, vemos documentos del primer siglo, ninguna religión tiene eso en el mundo, documentos inmediatos a la vida de Jesucristo. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, tenemos historiadores fuera de la Biblia, como Flavio Josefo, un historiador judío al servicio de los romanos. Tácito es estudiado en las universidades, en las maestrías, en los PhDs de historia de Roma. Vio de la historia de los Césares, Tácito, y Tácito menciona a Cristo y menciona a los cristianos. Suetonio es otro historiador romano que menciona a Jesucristo. Plinio el Joven, otro historiador por Bitinia en Asia Menor, donde ahora es Turquía, habla de Jesucristo. Entonces, fuera de la Biblia tenemos evidencia histórica que nuestro Señor Jesucristo caminó a esta tierra y existió realmente. Y tenemos profecías cumplidas de Jesús. Y tenemos gente como Saulo de Tarso, que no creía en Jesús, que vino a los pies de Cristo y escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Cristo fue puesto en la tumba de José de Arimatea, un hombre conocido en su época. Esta evidencia ha llevado a gente agnóstica o atea a rendirse a Cristo, a conocer, como el libro del caso de Jesús, por ejemplo, de Lee Strobel, abogado de Chicago Tribune, que escribía para Chicago Tribune en materia legal. Su esposa era cristiana, él se burlaba de la fe de su esposa y investigó las bases de la creencia en Jesús y terminó convertido de ser ateo, de no creer que existía un Dios, terminó sirviendo a Jesucristo y es un tremendo evangelista, Lee Strobel. La resurrección es muy importante. La arqueología, ¿qué es la arqueología? La arqueología es la ciencia que investiga las civilizaciones de la antigüedad, que cava y hace hoyos y encuentra registros en piedra y artefactos de la antigüedad y trata de reconstruir el nombre de los reyes de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma. Esa es la arqueología y es una ciencia moderna que no existía antes, y de 1900 para la fecha
Ha sido una ciencia que ha descubierto muchos de los lugares que la Biblia menciona. Y eso es maravilloso. Cuando uno ve la literatura, por ejemplo, hindú, los hindús tienen unos libros, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Tarva Veda, y tienen unos libros que se llaman el Mahabharata, ¿sí? El Bhagavad Gita. Son libros, entre ellos habla de Krishna. Ustedes han oído de Hare Hare Krishna, algunos que van pelones tocando tambores en México y aquí en algunos lugares. Son religiones hindús. Y Hanuman, el rey que es como un chango. Algunos tienen cara de chango, pero no se supone que es un personaje sagrado. Y cuando usted investiga, muchos de los lugares son mitos, son historias, son leyendas para darnos un ejemplo determinado. Pero cuando vemos en la Biblia, vemos a un Dios que se muestra en el tiempo y en el espacio, en la realidad, en la vida real. Vemos que, por ejemplo, Daniel sirvió bajo el rey Nabucodonosor, el rey Artajerjes. El rey Artajerjes II fue Nehemías. Y vemos todos los nombres de personajes, acontecimientos históricos. Y cuando la arqueología empezó a desenterrar el mundo antiguo, empezó a ver, espérate, esto que dice la Biblia aquí está. Esto que dice la Biblia aquí está en el palacio babilonio y aquí está en el palacio persa. Es la arqueología. Los milagros son milagros que Dios ha hecho. Los milagros no suceden todos los días, por algo son milagros. No podemos demandar que Dios sane a todas las personas de cáncer siempre, o a las personas de una enfermedad siempre. El mismo apóstol Pablo decía, ¿quién no enferma? Y yo no enfermo. Y decía que a causa de una enfermedad les llevó el evangelio a los Gálatas. Y decía que cuando él era débil, en su debilidad le hacía depender de Dios, porque era fuerte en Dios cuando él era débil en su cuerpo. Quisiéramos que Dios sanara a todos, ¿verdad? Hay muchas injusticias en el mundo, mucha enfermedad. Y la Biblia nos explica que la causa es el pecado, que estamos separados de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿No se están durmiendo todavía? El otro día me llamó una hermana y me dijo, pastor, véngale aquí a predicar a mis hijos, por favor. Pero hermana, son las 10 de la noche. Sí, es que no se quieren dormir, me dice. Los milagros son respuestas a oración que Dios nos ha dado, que hemos visto, sanidad que Dios ha traído, vidas transformadas. ¡Qué milagro! ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien, o a lo mejor tu vida es un milagro de una vida transformada? ¿Quién eras tú sin Dios antes? ¿Cómo te expresabas? ¿Cómo vivías? ¿Cuáles eran tus valores? ¿Cómo Dios ha transformado tu vida? ¿No crees que eso es un milagro? Es un milagro de la mano, del poder de Dios, del amor de Dios. Entonces la rampa es la evidencia de la resurrección, la evidencia de la arqueología, evidencia de milagros y las profecías cumplidas. Ahí les voy a dar un ejemplo. Bueno, por ejemplo, esta es una inscripción de Tel Dan. Tel significa monte, el monte Dan se encontró allí. Es la referencia más temprana al rey David, a la casa de David durante el reinado de Joram alrededor del año 849 antes de Cristo, que nos muestra que el rey David, que Jesús era el hijo de David, descendiente de David, fue un personaje histórico real, fue un rey que existió en Israel. Por ejemplo, en Isaías 44:28 dice, yo le digo ¿a quién? A Ciro, tú eres mi pastor, tú harás todo lo que yo quiero, y le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida. ¿Sabes cuándo dijo eso Isaías? Isaías profetizó, Dios lo llamó a ser profeta, la muerte de un rey de Israel que se llamaba Usías. Entonces a la muerte del rey Usías, Dios le dice a Isaías, te tengo como profeta mío, te levanto como profeta. Y Isaías empieza a proclamar el mensaje de Dios, a ser rechazado por la gente. Isaías históricamente profetizó del año 740 al año 700 antes de Cristo. ¿Tú sabes cuándo nacería? ¿Sabes cuál era el reino dominante en ese tiempo de Isaías? Eran los asirios y luego los babilonios. Los persas todavía no estaban en la escena, no estaban en la foto histórica, no estaban como una nación poderosa. Y Ciro fue uno de los reyes persas que derrotó a Babilonia y que comenzó el imperio persa. ¿Sabes que Dios nombró el nombre de Ciro por lo menos 60 años antes de que Ciro existiera como rey? Qué interesante, ¿no? Esto es histórico. Imagínate que hace 30 años yo digo, y México, pobrecito, va a tener un presidente Peña Nieto. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo sé? ¿Y cómo sabía 30 años antes? Y Peña Nieto no, era un niño en su casa corriendo en triciclo, ¿no?
Eso sería algo maravilloso en nuestro tiempo. Y eso es algo que la Biblia, Dios anticipó y le llama a Ciro: tú eres mi pastor, y Ciro ni siquiera ha nacido. Increíble, ¿no? Eso es histórico. Y como dice la Biblia, tú serás reconstruida, y dice la palabra de Dios más adelante de que Ciro, no en Isaías, que Ciro dejaría al pueblo de Israel ir y reconstruir las murallas, y porque estaban cautivos en Babilonia. Y se encontró en la arqueología ese cilindro, el cilindro de Ciro. Y ese cilindro lo lees, está bien fácil leerlo, no sé si lo ven ahí, cuneiforme, ¿no? Lo lees en idioma acádico, me parece que es el idioma. Los expertos lingüistas lo leen y dice lo que dice la Biblia, que permitió a las naciones volver, las naciones cautivas por Babilonia, a los judíos volver a su tierra, como la Biblia lo había dicho. Esa es la arqueología. Entonces, por lo menos cuando yo me encuentro con esto, digo, bueno, yo no estoy leyendo un libro donde Dios hizo milagros y donde me dicen de que el mundo se encuentra sobre el caparazón de una tortuga y se oye un mito, una leyenda, sino estoy viendo personajes históricos, gente que existió en este mundo, que Dios les habló a ellos, que nos dice que en este tiempo el profeta habló. Y por ejemplo, en Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera. Léanlo conmigo en la pantalla, síganlo con sus ojos y déjenme leerlo. Dice Isaías 53, 5 al 7. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Acuérdate, cuando te alejas de Dios, eres como una oveja perdida lejos de tu pastor. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la maldad de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Y continúa diciendo que sería quitado que lo meterían a la cárcel, le privarían su libertad, que le harían un juicio, que pondrían su cuerpo con los ricos, que moriría entre ladrones. Isaías vio eso 700 años antes de que Jesucristo naciera. ¿Sabes qué religión del mundo tiene eso? Tú sabes que si hay un ejemplo así en el budismo, en el islam, en otras religiones, no existe. Entonces, cuando uno como cristiano ve esto, uno puede decir, ok, es que no puedo creer, no puedo llegar a la fe porque hay muchos obstáculos y muchas dudas en mi mente. Yo quiero una señal, un milagro en mi vida para creer y ahora sí vivir para Dios y ahora sí ya vivo para Él. Mientras no vea, hacer dinerito se ha dicho, y no me digan de religiones, y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a echarme mis tequilazos y a vivir mi vida a mi manera, porque mientras no vea, no creo. Si tienes obstáculos, hay una rampa y está disponible a todo el que la quiere ver. ¿Qué dice el Señor? Llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El problema es que si no buscas, no llamas y nada más quieres, significa que solamente quieres vivir tu vida a tu manera. Así de sencillo. Tú eres tu propio Dios. No tienes gratitud en tu corazón, no tienes conciencia de que no existirías sin Dios, ni tienes conciencia de tu fragilidad y mortandad, porque si la tuvieras estarías rendido al Señor, sabiendo que lo mejor es conocerlo a Él, que no es a la fuerza, es voluntario el amar a Dios, y que cuando lo amamos voluntariamente es maravilloso. Nuestra vida no es perfecta, hay luchas, hay desilusiones, vivimos en un mundo sumergido en el pecado, pero aún así siempre es mejor vivir la vida tomado de la mano de Dios que vivir la vida como oveja sin pastor, al ahí se va, lejos de Dios. ¿No es cierto? Qué aplicable, ¿verdad? Porque lo que los fariseos y saduceos venían a preguntar a Jesús es lo mismo que mucha gente en nuestro tiempo pregunta. Se aplica este mensaje a nuestros tiempos. Y pueden decir, es que yo quiero ver una señal, y Dios ya les había dado señales. Y mucha gente dice, yo quiero ver una señal. Investiga un poquito cómo está constituido el ADN. Investiga un poquito las experiencias después de la muerte de las personas, la autoridad de Jesús, la validez de la Biblia. Investiga un poco. En Mateo 16, 2 al 3, Jesús les contestó, por la tarde ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojizo y nublado. Y les dice, pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Y Jesús ya les había
hecho muchos milagros y habían visto que era alguien poderoso que enseñaba con autoridad. Y mucha gente está así, no ha sabido interpretar. Mucha gente en nuestros tiempos, en el tiempo de Jesús era interpretar que Él era el prometido de Dios, el Mesías. En nuestros tiempos hay evidencias de un creador, hay evidencias de Jesús. Hay una evidencia en nuestra vida de que tenemos una necesidad de Dios y podemos ser un poquito sensibles a eso y buscarle a Dios de todo corazón. O sea que, como dice Romanos, no hay excusa. Mateo 16:4 dice: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa. ¿Has conocido gente así? Vive como se le da la gana, pero cuando le dices de Dios, a ver, muéstrame qué es la verdad, ¿no? Esta gente mal, ¿cómo le llama? Con maldad en nuestro corazón. ¿Y cómo? Con infidelidad. Nunca es tarde para decirle: Señor, perdona mi maldad, quiero ser fiel y quiero seguirte. Nunca es tarde. Dice: pero no va a dársele más señal que la de Jonás. Y dice la Biblia: y así los dejó y se fue. ¿Sabes cuál fue la señal de Jonás? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y Jesús estaría 3 días dentro de la tierra, muerto, su cuerpo totalmente sin vida, sacrificado, lacerado, ensangrentado por tu pecado y por mi pecado. Pero la señal sería que después de 3 días Él se levantaría con poder. Y la generación malvada, la señal que tendría es que más de 500 personas vieron a Jesús vivo y resucitado después de Él muerto. Lo que ellos querían era una actitud de reto, de decir: a ver si es cierto. ¿Se acuerda cuando Jesús le vendaron los ojos y le pegaron puñetazos? ¿Y qué le decían? A ver, si eres el profeta, si eres el Mesías, dinos quién te golpeó. ¿Querían realmente conocer si Jesús era el Mesías? No, era una burla. Era una actitud de reto, a ver si es cierto, distinta a cuando hay dudas genuinas y deseo de averiguar. Cuando hay deseo de averiguar y dudas genuinas, Dios se va a revelar a nosotros. ¿Sabe qué? Yo no creo que Dios te va a dejar sin respuesta si tú tienes dudas y le dices: Señor, dime cuál es la verdad. ¿Cómo puedo saber que tú existes? ¿Cómo puedo saber, Señor, que tú eres real? ¿Cómo puedo conocerte? Busca, y el que busca, dice la Biblia, encuentra. El que llama se le abre. Mira lo que dice Proverbios 26, 4 al 5. Léanlo conmigo. No respondas al necio según su necedad, o tú mismo pasarás por necio. Responde al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Qué interesante. Les platiqué del hombre que se estaba diciendo: oiga, doctor, yo creo que estoy muerto. Le dice: no, ¿cómo cree? Usted está vivo, me está viniendo a ver, yo soy el psicólogo, me está viniendo a ver. No, doctor, yo estoy muerto. Y le dice: mire, los muertos no sangran. ¿Sabe qué? Ya le traté de probar de muchas maneras que usted está vivo, pero a ver, permítame tantito. Enfermera, traiga una aguja. Y le hace así: va a ver, si sangra es que usted está vivo, porque los muertos no sangran. Ok, a ver si es cierto, doctor, muéstrame. Y le pica y sale una gotita de sangre y dice: ah, caray, después de todo los muertos sí sangran. Y a veces hay gente así, que no importa lo que tú le muestres, lo que tú le digas, están necios, entercados. Y cuando tú te pones a pelear con la gente, y no, que tú, dice la Biblia, que no te pongas al nivel de ellos. Y eso es lo que hizo Jesús. Dice: señal no será dada más que la de Jonás. Y se dio la media vuelta y se fue, porque sabía que lo que estaban buscando era provocarlo. Pero después la Biblia dice: respóndele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. Hay momentos, me pasó el otro día, que un amigo mío que quiere correr para la presidencia de México, tremendo persona, súper preparada, le ganaría a todos los que están ahorita por la presidencia. Lástima que se necesita una base más grande. Ha sido diputado federal, buenísimo, honesto, cristiano, súper preparado, ha escrito libros, y puso en su Facebook, la vida del apóstol San Pablo. ¿Alguno de ustedes fue a verla al cine? La vida de Pablo de Tarso, Saulo de Tarso. Parece que estuvo en el cine y dicen que está bonita, no la he ido a ver. Entonces dice que algunas personas empezaron a decir: no, pues fue San Pablo de Tarso el que inició el cristianismo, porque Pedro y los demás decían de la circuncisión. Gente que a veces se cree muy culta, y yo intervine en Facebook y le dije: no, lo que tú estás postulando es una teoría del siglo XIX, teológica liberal, pero que no tiene base bíblica ni histórica. Le dije: en Hechos capítulo 15 los mismos apóstoles dijeron que no era necesaria la circuncisión, y Pablo dice en Corintios: sea en ellos o sea nosotros, así han sido enseñados y así han creído.
mostrando que había una compatibilidad en la enseñanza de Pablo y en la enseñanza de los apóstoles. Y Pedro dice al final de su carta, como nuestro amado hermano Pablo también nos ha escrito en sus epístolas, le dijo: entonces bíblicamente, documentos del primer siglo, te muestro que tu teoría no es verdadera. Y comenzó a decir: sí. ¿Y cómo sabía Lucas eso? Porque yo le dije: Lucas, el médico preparado. Y trató de retarme y empecé a dar evidencias históricas de por qué el relato de Lucas es confiable, y historiadores que me muestran la confiabilidad de Jesús de Nazaret. Y ya se quedó callado, no pudo decir nada. Yo creo que para él fue algo como abrir sus ojos y decir: oh, yo pensaba que los cristianos solamente son ignorantes y creen lo que les han dicho y no hay bases para la fe. Entonces hay momentos en que uno debe responder con la verdad. Como dice 1 Pedro 3:15, estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Bueno, Jesús eso hizo. Proverbios contestó así. Dice Mateo 16:5-7. Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús iba allí con ellos, y Jesús de repente les dice, acuérdate que Jesús, cuando vinieron esos fariseos y saduceos, yo me imagino que llegaron con sus vestidos, ¿no? Y bien arreglados, y sus copetes, y sus sombreros, y sus títulos, y llegaron a Jesús: a ver si eres tú, haznos una señal, ¿no? Y Jesús les dijo: señal no les será dada más la que de Jonás. Se dio la media vuelta y se fue, y los discípulos iban con él. Y Jesús iba probablemente pensativo, y en el camino les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se quedan: ¿cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿El pan? Pues no nos dieron pan. ¿De qué está hablando? La levadura es lo que hace que la masa del pan crezca y se haga el pan, ¿verdad? Dice, los discípulos comentaban: pero no trajimos pan. Y Jesús les dice: ¿qué no sé? Ustedes andan pensando que si trajimos o no trajimos pan, que no se acuerdan que acabo de multiplicar y alimentamos a 5,000 personas y 4,000 y sobraron canastas. ¿Qué no entienden, hombres de poca fe? Jesús habla con ellos y dice: entonces comprendieron que Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué pasa con una masa que estás haciendo con harina y trigo y le echas levadura y la dejas reposar? Cambia la forma de ese pan, la altera, ¿verdad? Entonces Jesús nos está diciendo: cuídense de la levadura que el mundo nos trae. Cuídense de la levadura de los falsos líderes religiosos, de la falsa religión, de las falsas ideologías. ¿Por qué? Porque nuestra mente es como esa masa que Dios quiere hacer un pan sabroso con nuestra mente. Pero si viene el enemigo, Satanás, o a quién nos estamos exponiendo para escuchar que eche en nosotros esa levadura, va a trastornar o transformar la mente que Dios quiere usar para él. ¿Sí? ¿Están conmigo? Es lo que Jesús decía. Y me acordé de lo que vimos esta semana antepasada en las casas. Estábamos viendo 1 Corintios 15, que dentro de la iglesia de Corinto había gente que no creía en la vida después de la muerte, en la resurrección. ¿Se acuerdan? Dentro de la misma iglesia. Y veíamos cómo a veces en las iglesias tenemos ideas y conceptos que son tan ajenos a la Biblia. Decimos disparates, como decimos en México. Cosas que no son coherentes. Es que yo creo que sí, lo más importante es el amor y todos se van a ir al cielo. ¿What? Eso dice la Biblia, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte. No todos se van a ir al cielo, aunque quisiéramos. Por eso vino Cristo a morir en la cruz. Y a veces tenemos una idea: bueno, pero son budistas, pero lo más importante es que tengan fe y pues Dios los va a salvar. ¿What? ¿Es eso lo que dice la Biblia? Y a veces pensamos más nosotros como el mundo piensa que la revelación de Dios a nosotros, que nos ha dejado su palabra. ¿Sabe por qué? Porque mi pueblo perece porque le falta conocimiento de mi palabra. En 1 Corintios 15, 33-34, con esto termino, dice Dios: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene. ¿Y qué? Dejen de pecar. Porque a veces vivimos como el mundo.
No hay diferencia en la forma en que celebramos nuestras fiestas. No hay diferencia en la forma en que pensamos. No hay diferencia en cómo somos novios cristianos que como el mundo lo hace. El mundo duerme juntos, duermes junto. El mundo celebra y saca los tequilas y hace el bailongo y se pasan límites que no son de Dios, y nosotros queremos vivir de esa manera. Y dice la Biblia: vuelvan a su sano juicio como conviene, y ¿qué? Dejen de pecar. ¿Qué es pecar? Errar el blanco, errar el propósito de Dios para ti. Dice: pues hay algunos de ustedes, ¿qué dice Dios? Que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Si Dios te habla en esta tarde, dile: Señor, yo soy una de esas personas quizá, que tengo tiempo en la iglesia, que quizá ni abro mi Biblia, y quiero vivir un cristianismo a mi manera, una manera de pensar a mi manera. Y Dios te dice: cuídate de la levadura de los fariseos, cuídate de las falsas enseñanzas, de las falsas cosas que contaminan tu mente. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. ¿Qué es lo que permites que influencie tu forma de pensar y actuar? ¿De qué levadura tienes que tener cuidado? ¿Cómo te afectan las personas más cercanas a ti? ¿La música que escuchas o los programas que ves? ¿Te llevan a vivir una vida agradable a Dios o te han alejado de Dios? ¿Piensas si vives como el mundo vive o piensas si vives como un cristiano cimentado en la palabra de Dios, que ama a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, y encuentras tu gozo en Dios?